Seguramente hayas visto o vivido en algún momento tormentas impresionantes donde parecía que llegaba el fin del mundo. Bien, pues en alta mar, esta sensación se multiplica por 100, con mareas y corrientes incontrolables y olas con alturas de edificios absorbiendo cualquier tipo de barco hacia el fondo del mar. Pero ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que estas grandes olas de alta mar que forman las tormentas no hundan los barcos gigantes como los cruceros? Esta duda surge al ver los grandes barcos que navegan por el mar, construidos de acero y pesando cientos de miles de toneladas, flotando en el agua, mientras objetos más pequeños, como piedras, trozos de hierro e incluso otros barcos, se hunden fácilmente en las tormentas. La explicación fácil está en un principio antiguo descubierto por el científico griego Arquímedes, la teoría de flotabilidad. Imagina que se te ha caído un trozo de madera al mar. Este tal Arquímedes dice que este trozo de madera, al estar sumergido en un líquido como es el mar, recibe una fuerza ascendente, llamada fuerza de flotación, que es básicamente igual al peso que hace esta madera sobre el agua del mar, que está moviendo al estar encima. Así, aunque la gravedad empuje la madera hacia abajo intentando hundirla por su peso, esta gravedad hace una fuerza menor que la fuerza de flotación, y por eso la madera flota. Bien, esto ha sonado muy a una clase de física. Entonces, ¿cómo es posible que se aplique esto a barcos con grandes dimensiones? Aunque están hechos de acero, los barcos no son bloques macizos, sino estructuras huecas llenas de aire. Este aire reduce la densidad promedio del barco, haciendo que sea menor que la del agua, y permitiendo así que flote. La clave está en la reserva de flotabilidad. Mientras más aire contenga el barco dentro, menos densidad tendrá, y por lo tanto, más flotabilidad. El proceso de flotación de un barco también involucra el desplazamiento de agua. Cuando un barco se coloca en el agua, desplaza una cantidad de agua igual a su peso. Si la densidad promedio del barco es menor que la del agua, flotará. Por el contrario, si el agua se mete al barco y desplaza al aire, aumentando la densidad promedio del barco por encima de la del agua, este se hundirá. Para ponerlo fácil, un ejemplo con el que vas a poder entender este principio es con el hundimiento histórico del Titanic. Tras chocar con un iceberg, el Titanic sufrió daños en su casco que permitieron la entrada de agua. A medida que el agua reemplazaba al aire dentro del barco, su densidad promedio aumentaba, llevándolo eventualmente a hundirse en el Atlántico. El Titanic se hundió porque le faltó flotabilidad, demostrando que los barcos pueden hundirse si este principio no se mantiene. Sin embargo, la flotabilidad por sí sola no explica cómo los barcos resisten los mares agitados. Factores como la estabilidad y el equilibrio son los factores cruciales para entender bien esto. El centro de gravedad de un barco, donde actúa todo su peso, y el centro de flotabilidad, punto de aplicación de la fuerza de flotación, son esenciales para su estabilidad. Idealmente, ambos centros deben alinearse en una línea para mantener el barco recto y flotando. En mares tormentosos, las fuerzas externas como vientos y olas provocan momentos de fuerza que pueden inclinar o incluso volcar el barco. Estos momentos son el resultado de la fuerza aplicada a una distancia del punto de pivote, pudiendo originarse de cargas desiguales o movimientos del agua y el aire. Para contrarrestar estos efectos y evitar el vuelco, los barcos necesitan estabilidad, que es su capacidad de volver a su posición original tras ser tumbados. La estabilidad se define por la relación entre el centro de gravedad y el centro de flotabilidad. Estos centros no son estáticos, se mueven según la distribución de la masa del barco y las condiciones externas. Si el barco se inclina, el centro de flotabilidad se desplaza en dirección a la inclinación aplicada, generando una fuerza de flotación que intenta restaurar la estabilidad. El diseño del barco es vital para mantener esta estabilidad. Elementos como la forma del casco, que determina cuánta agua desplaza, y cómo se mueve el centro de flotabilidad con la inclinación, son importantes. Un casco bien diseñado ayuda a que el centro de flotabilidad se desplace adecuadamente, incrementando el momento de restauración y, por ende, la estabilidad. La distribución de la masa también afecta el centro de gravedad. Un centro bajo y equilibrado, conseguido mediante una buena distribución de la carga y el uso del lastre, entendiendo lastre como el peso adicional en partes bajas del barco, ayuda a mejorar la estabilidad. También son fundamentales para minimizar los movimientos bruscos causados por las olas o el viento. Los elementos estabilizadores, como las aletas o los tanques de líquidos que se ajustan según la inclinación, no solo son elementos materiales lo que influye en el equilibrio del barco, también la velocidad a la que circule el barco influye significativamente en su estabilidad. Al navegar a alta velocidad, el barco genera fuerzas hidrodinámicas debido a los cambios en la presión del agua
alrededor de su casco, influenciados por la forma cambiante de las olas. Estas fuerzas hidrodinámicas pueden compensar los momentos externos, mejorando o empeorando la estabilidad del barco según su dirección y magnitud. Los ingenieros y arquitectos navales consideran estos elementos para diseñar barcos más seguros en mares agitados. Aunque no hay garantías de que un barco nunca se hundirá, debido a factores incontrolables como el clima, el hielo o colisiones, el proceso de diseño y construcción es meticuloso y se lleva a cabo con cuidado y teniendo en cuenta el mínimo detalle para minimizar riesgos. La creación y prueba de modelos a escala de los barcos antes de su construcción real es una etapa crucial. Estos modelos, que se evalúan en tanques de remolque o estanques de agua dulce, ayudan a visualizar y entender el comportamiento y las características físicas del barco, permitiendo ajustes antes de la construcción final. Los modelos se fabrican a menudo para replicar tipos específicos de barcos y también para pruebas básicas como resistencia y propulsión. Cuando se experimentan los modelos en tanques, permiten resolver a los ingenieros problemas hidrodinámicos, pudiendo ajustar el diseño del barco. En estos tanques, similares a piscinas largas y profundas, los modelos se montan en carros que se mueven a lo largo de rieles, permitiendo la medición precisa de datos y la observación directa de los comportamientos bajo condiciones controladas. Las pruebas en tanques de olas añaden una capa adicional de realismo, simulando las condiciones marítimas que un barco se puede enfrentar. Estos procesos son fundamentales para garantizar la viabilidad, seguridad y eficiencia de los diseños navales antes de su implementación en la construcción de barcos reales. Similar a un tanque de olas, tenemos el tanque de remolque, que tiene una longitud que supera su ancho y profundidad, aunque esta última es usada para simular diferentes condiciones marinas. Una característica particular de estos tanques es una zanja profunda a lo largo de su longitud, diseñada para emular distintas profundidades oceánicas, desde zonas poco profundas hasta más de 3.000 metros. Un generador es el causante de crear olas de diversas longitudes, frecuencias y alturas, simulando efectos del viento o movimientos mecánicos que generan variaciones de presión y turbulencia en el agua. Estas olas se producen mecánicamente, impulsadas por motores eléctricos que son activadas por fuerzas hidráulicas. En estos tanques, el modelo de barco se pone en marcha a velocidades específicas para medir parámetros como la resistencia y comportamiento, proporcionando datos cruciales para evaluar y mejorar el diseño del barco. Se montan sensores avanzados en los modelos de barco para recoger datos durante las pruebas, los cuales son analizados posteriormente para influir en el diseño naval. Un desafío clave en estas pruebas es asegurar que los datos del modelo sean relevantes para el barco real, lo que implica mantener la misma escala entre ambos. Esto requiere una comprensión detallada de la teoría de similitud, un principio esencial en la mecánica de fluidos. Los ingenieros utilizan estos datos para realizar ajustes en los diseños, corregir problemas y mejorar el rendimiento del barco. Por ende, los barcos construidos con diseños que han sido probados meticulosamente ofrecen mayor rendimiento, eficiencia y seguridad. Esta metodología es crucial para asegurar que los barcos puedan navegar sin hundirse en mares agitados, combinando conocimientos de física, diseño innovador y pruebas detalladas para crear estas obras de la ingeniería capaces de surcar los océanos. Si te ha parecido interesante el vídeo y te interesa el tema de submarinos y barcos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y veas nuestros vídeos para que sigas aprendiendo y descubriendo cosas de este mundo tan interesante. Comenta y amplía la información si conoces alguna de las historias que hemos mencionado.